veces esas introducciones se vuelven más buenas, ¿no? Están bien bonitas. Como usted puede ver ahí, hoy empezamos una nueva serie que es Un amigo quiere saber. ¿Se acuerda que la semana pasada le decía que hoy iniciábamos una nueva serie donde íbamos a hablar, bienvenidos, donde íbamos a hablar acerca de cómo a veces utilizamos esta muletilla, ¿no? De un amigo quiere saber para hacer y afrontar y tener que sumergirnos en hacer preguntas que a veces son incómodas o que a veces son bien difíciles de realizar. Y entonces todos nosotros tenemos temas y tenemos preguntas, pero realmente a veces nos da ese temorcito, ¿no? De poder involucrarnos directamente con el tema que se está hablando. Entonces recurrimos a esto, ¿no? Un amigo quiere saber, o mi tía, o mi primo, o alguien, utilizamos el nombre de alguien para hacer una pregunta. Y la verdad es que queremos quedar suficientemente vinculados para recibir una respuesta, pero no lo suficientemente comprometidos con el tema para quedar expuestos de que esto es lo que nos está pasando. Y entonces a veces tenemos una serie de preguntas, situaciones allí que van dando vueltas en nosotros. Y la verdad es que esto es normal. Todos y cada uno de nosotros tenemos preguntas, tenemos situaciones así. Y me imagino que si usted se pone a pensar, usted ha realizado una pregunta así en algún momento, en algún punto de la historia. A mí, yo sé cuando ustedes me hacen esas preguntas, porque siempre involucran a alguien de su familia externo o alrededor, y entonces sé que es un tema que es para usted, pero que le da vergüenza hacerlo. Y no se preocupe, no le estoy juzgando, porque yo también hago eso, y también a veces me da vergüenza hablar sobre temas. Entonces, ¿sabe? Durante esta serie vamos a estar hablando y tratando de responder tres preguntas, bueno, no tratando de responder, respondiendo, adhiriendo una respuesta desde un fundamento bíblico a tres preguntas que son importantes, y la primera realmente que estaremos hablando hoy es esta. ¿Tenemos ciencia? ¿Realmente necesitamos la religión? Porque no sé si usted lo ha visto y si usted sabe, pero esto es algo que pasa y que usted y yo de lo cual usted y yo nos alimentamos todo el tiempo. Y realmente es una buena y válida pregunta. Si tenemos la ciencia, ¿es necesario tener la religión? ¿Es necesario tener la fe? ¿Acaso la ciencia no responde todas las cosas? Y entonces usted y yo necesitamos responder esta pregunta, en especial en el mundo y en el contexto mundial en el que vivimos. Para los que tienen hijos, en especial necesitamos responder y entender esta pregunta, porque nuestros hijos o cualquier persona de tu familia que esté estudiando, especialmente acá en los Estados Unidos, va a estar bastante influenciado a través de pensamientos científicos, y lo cual no es para nada malo, pero es necesario poner un margen, un marco en todo esto para poder entenderlo bien y aprovecharlo en connotación y relación con nuestra vida de fe. Y esto es algo muy bueno. Así que hoy no estaremos realmente buscando discutir sobre ningún punto, sino más bien adherir cómo esto es algo que debe entenderse de una buena manera para que tú y yo lo podamos aprovechar. Creo que una de las cosas más comunes que tal vez tú y yo podemos encontrar a través de la ciencia es que se sobreentiende o se le da esta imagen de que hay una pelea entre ciencia y fe. Y no sé si te ha pasado y te ha tocado experimentar esto, pero la verdad es que hay esa sensación de cuando se habla de la ciencia, el que habla de la fe, el que defiende la fe, se va a molestar. Y hay esa misma sensación de que cuando el que habla de la fe con alguien que cree en la ciencia o que se basa más en la ciencia, va a haber una respuesta adversa a esto. Y de hecho, todo esto tiene un fundamento. Si tú y yo nos volvemos un poquito en la historia hacia atrás, este fundamento tiene que hubo una era se llama oscurantismo, ¿no? Es una era, no era porque había todo terrible, sino que hubo una divergencia entre el poder, entre la búsqueda y la mantención del poder. Y entonces, en esta manera de mantener el poder, lo que en ese tiempo era la Iglesia Universal, pues sometió muchos pensamientos científicos en base a que restringir el acceso público de las personas a la escritura, y a través de eso hacer una fuerza de presión para poder dominar. Y entonces tú y yo vamos a encontrar que ese detalle
podemos meternos a debatir otro día, pero era un tema político, pues la verdad, lo que hablábamos la semana pasada. Hay muchos temas políticos que juegan y afectan y terminan interfiriendo en toda la historia de la humanidad. Y entonces tú y yo nos encontramos delante de esto. Pero en todo ese proceso, en ese suceso, una de las cosas que sucedió, o uno de los puntos históricos que sucedió, yo no sé si tú conoces quién era Galileo, ¿sí? Yo creo que casi todos hemos escuchado de este personaje. Galileo era alguien que postulaba que la Tierra no era el centro del universo, como se creía en ese tiempo, sino que él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso era lo que él estaba postulando, eso era lo que él decía. Y entonces, tú y yo necesitamos entender que si juzgamos eso desde los puntos de vista actuales, obviamente era absurdo, pero en ese momento él carecía de los instrumentos y recursos para probar esto. Encima más, cuando el lugar que regía toda la información, que en ese momento era una iglesia en general, genérica para con todos, estaba postulando de que la tierra era el centro de todo, de una manera equivocada, malinterpretando dos versículos bíblicos, uno en Proverbios y otro en Eclesiastés. Y esto era bien interesante porque como ellos tenían el poder, silenciaron o buscaron silenciar a esta persona y hasta amenazándolo de muerte, cuando él entonces dijo, ok, yo no me quiero morir, quiero seguir investigando, entonces voy a dar un pasito atrás en mi postulación y me quedo tranquilo. Pero desde ese punto, desde ese momento, hubo esta dinámica de ese entendimiento de que hay una división entre la ciencia y la fe. Y eso fue acrecentándose, y en este periodo actual, eso fue mucho más en escalada a través de distintas cosas. Y entonces, tú y yo encontramos que hay esta situación que ya puede haber sido creada por nuestra misma sociedad o ya haya sido generada simplemente por la discusión entre personas, tal vez discusiones en las que tú y yo hemos estado envueltos como de, no sé, algún tema de fe y ciencia. Esta situación ha generado que hay una división muy clara o se sienta que hay una división muy clara entre la ciencia, el estudio de las cosas, de cómo funciona nuestra Tierra, de cómo funciona toda la vida física que tú y yo tenemos aquí, y el entendimiento de la fe en medio de todo lo que tú y yo experimentamos en nuestra vida. Y entonces esto se convirtió en un problema. Con el pasar de los años se ha convertido en una lucha realmente. Y sabes, quiero decirte de palabras de otro estudioso, no yo, que realmente el conflicto aquí no es tanto que haya una diferencia entre ciencia y religión, sino más bien es que la verdadera batalla es que hay gente que está buscando usar la ciencia para desacreditar a Dios. Y este es el punto realmente donde hay un conflicto. El doctor Amir Axel, perdón si pronuncio mal el apellido, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero en su libro que dice ¿por qué la ciencia no refuta a Dios?, él menciona esto. Y dice, el problema con la ciencia en los libros y conferencias de nuevas personas ateas es que no es ciencia pura, la búsqueda auténtica del conocimiento acerca del universo, que eso es la ciencia pura que él llama. Sino más bien dice que más bien esta ciencia tiene con una intención la que es refutar la existencia de Dios. Y es ahí donde se genera ese conflicto ahora y esa división entre cualquier tema de ciencia y cualquier tema de fe. Y entonces ahí hay una división que realmente no está siendo objetiva, generada por algo objetivo. Entonces, si tomamos las palabras de este buen autor que nos ayuda a comprender, la lucha aquí no es el tema de que si la ciencia está involucrada con la escritura o Dios está involucrado con la ciencia. Aquí el punto es que hay esta división y esta lucha que se está creando por el corazón del hombre, por la maldad que hay en nuestro corazón como seres humanos. Y ya sea de los dos lados, no le voy a justificar y decir, no, las personas de fe, no, porque hay gente que utiliza la fe para desacreditar otras cosas de una manera violenta e impositiva. Y entonces hay un problema en el corazón humano en esta situación. Eso es lo que lo genera. Pero realmente si usted y yo nos acercamos a la Escritura, usted y yo vamos a hallar que ciertamente no hay una división entre ciencia y religión.
usted y yo vamos a poder encontrar que la Biblia más bien nos habla y nos muestra que de una manera muy alta y profunda, muy amplia y profunda, la Escritura puede complementar o iniciar esa búsqueda de ciencia, y que al mismo tiempo el entender y el comprender cómo funciona la ciencia puede ahondar y hacer más sólida la fe de una persona. Y esto es bien interesante, porque si usted y yo prestamos atención y entendemos cómo caminar en ese terreno que puede ser como bien peligroso, usted y yo vamos a salir altamente beneficiados en el crecimiento de nuestra fe, pero también en la interacción con un mundo que postula muchas cosas alejadas o usando la ciencia para alejarse de Dios, lo cual realmente no tiene parte. Entonces lo quiero llevar a estudiar una porción que está en Marcos, en capítulo 16, para que usted y yo podamos como entrar a comprender de una manera directa que Dios está buscando trabajar esto, y no es realmente algo que está exento y que usted y yo decimos, no, aquí tenemos que entrar a cómo aprender a pelear contra la ciencia, sino más bien todo lo contrario. El Señor Jesús nos está mostrando que usted y yo podemos usar estos mismos conocimientos para entendimiento y crecimiento. Entonces, si usted me acompaña a Marcos, al capítulo 16, usted y yo encontraremos esta porción en 4 versículos que habla acerca de lo siguiente. Lo vamos a leer y le explico el contexto para que usted pueda entenderlo y nos podamos ahí sumergir como pececitos desarrollando un poquito más este tema. Dice así: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, en la mañana habrá buen clima, y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y continúa diciendo: saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Y entonces aquí entra una explicación bien interesante. Porque, ¿sabes? Jesús está usando esta porción de la Escritura y lo que está mencionando, porque de hecho esta porción de la Escritura no es que Él la está usando, sino que Él la dijo, y ahora usted y yo tenemos esto de aquí. Copiadas las palabras de lo que nuestro Señor dijo. Pero había algo bien interesante. Estos 2 grupos que Él menciona, saduceos y fariseos, unos teóricamente eran los que tenían que cuidar la ley y enseñarla a todo el pueblo, y los otros eran un grupo rebelde que estaba esperando que Él sea como un rey que iba a liberarlos de todo, y la verdad es que la manera en la que ellos pensaban era que todo se liberaba a través de una lucha y una pelea. Y entonces, hablando con Jesús y estando cerca de Él, reunidos con Él en un momento, ellos le demandaban que haga señales, pero lo interesante es que si usted lee capítulos antes, esta historia, Jesús ya estaba haciendo señales. Jesús ya estaba sanando a alguien. Jesús ya estaba liberando a personas de situaciones espirituales. Jesús estaba restaurando la vida de otros. Y entonces Él ya estaba haciendo algo, pero estas personas le dicen: pero ¿por qué danos una señal más de parte del cielo? Y es que la verdad es que este grupo de personas no estaba interesado para nada en la respuesta de Jesús. Ellos solo estaban buscando un argumento para poder matarlo. Estaban buscando un argumento para poder hacerle daño y justificar lo que ellos ya habían decidido en su corazón, que Él no era el Mesías. Ellos ya habían decidido de antemano que Él no pertenecía allí. Entonces Jesús entra, aparece en esto, y es bien interesante la frase que usa. Porque Él está utilizando algo que usted y yo conocemos y que podemos comprobar ahora por conocimiento científico. Está utilizando esta frase que dice: ustedes pueden ver el cielo, si lo ven rojo al atardecer, al día siguiente va a haber buen clima. Si ustedes lo ven rojo en la mañana, durante todo ese día va a haber mucho mal clima. Y yo no sé si ustedes han notado eso, pero lo animo a que haga la prueba, en especial ahora que va a estar calientito y que después del calorcito siempre llega la lluvia. Hágalo. Fíjese el cielo
y compruebe por sus propios ojos lo mismo que estaba mostrando aquí. Ahora, esto tiene un proceso científico y ciertamente no vamos a ahondar en ello porque nos va a comer mucho tiempo si nos ponemos a explicar, pero usted puede buscarlo e informarse a través de él. Pero lo que Jesús estaba haciendo era lo que estaba tratando de él manifestar. No es que él estaba tratando de refutar algo científico en ese momento o algo que estuviese pasando o ni siquiera tratando de argumentar por qué los milagros estaban sucediendo desde una base pues de estudio, ¿se da cuenta? Sino que les estaba diciendo, un momento, miren, ustedes tienen todo este conocimiento de cosas alrededor de su vida, algo que ustedes practican, han visto desde que han crecido. Ustedes algo que ven en su ámbito físico natural, ustedes lo tienen allí todo el tiempo y lo logran, esto sí lo logran reconocer. Pero él adhiere obviamente a lo que ellos estaban intentando hacer, de probar que él no era el Mesías, que él no era el Hijo de Dios. Y entonces él les dice, pero ustedes esta otra parte, aunque me tienen aquí de frente, no la pueden reconocer. Ustedes ya han decidido en las palabras del doctor que les mostré hace un rato, ustedes han hecho ciencia con la intención de refutar esa existencia de Dios, básicamente. Y entonces Jesús les está mostrando y les dice, ustedes quieren una señal que pruebe, quieren una señal que haga algo, pero realmente lo único que ustedes no buscan esa respuesta, sino lo único que van a tener es saber, y ahorita entro la señal del profeta Jonás. Y de hecho, ahorita les explico qué se refiere con esto. Pero si usted nota, Jesús no está haciendo el uso, sino más bien está usando una imagen de algo científico para poder explicar una realidad espiritual que ellos estaban teniendo en su vida. Y un ejemplo simplemente de algo natural, algo físico, está pudiendo abrir el corazón de o tratando de adherir al corazón de estas personas para que ellos puedan entender que el que estaba delante de ellos está viniendo a salvarles. Y es el Hijo de Dios. No está utilizando y está peleando en argumentos de decir, no, es que mi fe dice esto y mi fe dice el otro, sino que está mostrando cómo ambas se complementan en una manera y en un ejemplo muy demasiado sencillo. Pero es interesante porque cuando tú y yo pensamos en esto, a veces nos cuesta reconocerlo delante de las Escrituras. Y cuando estábamos hablando cómo entender este tema que íbamos a compartir con todo un grupo de pastores que nos reunimos acá en la iglesia, que tanto está compartiéndose este tema allá en la iglesia grande como aquí, como en la iglesia en Bedford. Cuando estábamos hablando, yo les mencionaba algo que a mí me ha llamado mucho siempre la atención, que cada vez que usted y yo nos acercamos a la Escritura, a veces lo hacemos en una forma muy mística. Y a veces cuando usted y yo nos adherimos a leer lo que dice la palabra, lo hacemos de una forma como espiritual, como si todas las cosas que dijeran allí tienen un segundo significado detrás de ello, que es espiritual y mágico y sobrenatural, cuando no es así. A veces tendemos y queremos buscar una alegoría detrás de las Escrituras, cuando realmente no está siendo así. Cuando Dios está utilizando incluso conceptos como este, que son tan francos, sencillos, directos, y pueden caer, digámoslo así, en decirlo científicos, para hablarnos una verdad y expresarnos una verdad. Y es bien interesante porque la Escritura está rodeada de estos detalles. Si usted lee Génesis, usted va a encontrar muchos parámetros de física, usted va a encontrar muchos argumentos de ciencia en el relato de la creación y en el relato de cómo se fue desarrollando todo. Si usted lee Deuteronomio, Levítico y Números, en muchos de estos lugares de contexto, usted va a encontrar que nuestro Señor, estaba a través de su pueblo enseñando conductas de salubridad humana y de higiene. Cuando usted y yo leemos, por ejemplo, que les dice no se acerquen a los muertos, no lo estaba haciendo por un contexto espiritual místico en el que algo malo iba a suceder. Pero eso es lo que usted a veces y yo queremos leer cuando entendemos esto.
Él les estaba diciendo, no se acerquen a los muertos, porque en ese momento no había un control de sanidad público. ¿Se da cuenta? Si alguien moría, moría allí y su cuerpo empezaba a deteriorarse y el proceso de putrefacción que pasa en nuestro cuerpo humano. Y eso implica una falta de salubridad para cualquiera. Dios no le estaba diciendo algo místico, le estaba diciendo, no te acerques a Él porque te vas a enfermar. ¿Se da cuenta? Pero a veces queremos darle un significado mucho más espiritual que no existe detrás de ello. Entonces, es importante que usted y yo notemos esto, porque la Biblia nos habla. Proverbios, por ejemplo, nos habla mucho acerca de las emociones. Acabamos de leer los Salmos y vimos cómo la paz mental de muchos de los autores se fue relacionando allí a través de sus escritos, de cómo desahogar, abrir su corazón, de cómo entender temas. Entonces, usted y yo encontramos una gran cantidad de cosas. De hecho, si usted y yo leemos, incluso mucho del Génesis habla de la clasificación genética, de muchos temas que usted y yo podríamos agarrar y discutir y abordar acerca de ciencia y temas grandes y profundos científicos. De hecho, para animarlo un poquito más, si usted alguna vez leyó la Escritura y encontró este Salmo 8, y en su versículo 8 dice esto, dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Y alguno de ustedes sabe por qué menciona este versículo? ¿Saben por qué este versículo de este salmo fue uno de los salmos que el papá de Matthew Fontaine le enseñó a este muchacho cuando era joven? Y este Matthew Fontaine, ¿sabe quién era? Era este personaje. Él es el padre de la oceanografía moderna. Si usted se pone a pensar en él y en qué era esta persona, quién es lo que hizo, tal vez para usted y para mí es alguien que, ¿qué habrá hecho? No entiendo qué es ni siquiera oceanografía. Él descubrió las corrientes marítimas en el mundo. ¿Y sabe qué fue lo que lo motivó a hacer? Que él había viajado, era marinero, se lastimó y pasó por muchos años con una pierna en mal estado, pues con una dificultad física, y durante esos 19 años que él estuvo enfermo, él empezó a recolectar cientos de reportes de marineros, cientos de reportes de capitanes, cientos de cartas logísticas de navegación, porque él un momento cuando era niño había escuchado que habían los senderos del mar. Y a través de las escrituras él se motivó a decir como de, entonces hay caminos en el agua. Y empezó a investigar. Y a través de todo ese tiempo de búsqueda, él encontró, a través de todos esos reportes, a través de toda esa investigación científica que hizo después, halló que habían corrientes marítimas. Y ahora usted y yo, si algún día viajamos por el mar, o si algún día sale con el pastor Brad en su pontoon a dar vueltas por el lago, usted se va a dar cuenta que él tiene un escáner aquí, que va viendo cómo y por dónde se mueve todo el agua de allá. Y eso nos sirve para que usted y yo podamos navegar, para que a usted le puedan llegar sus cosas de Shein cuando pide y compra desde China o de TikTok. ¿Se da cuenta? Y esto es algo interesante, porque si usted lo nota, esta persona hizo todo un proceso científico y encontró una respuesta que ahora nos ayuda a todos a través de la tecnología y de la ciencia, impulsado por un principio en su Biblia, por un versículo que le decía que habían senderos en el mar. Entonces, lo quiero animar a que usted pueda notar de que en esta porción de la Escritura y en toda esta historia, tanto Jesús como la misma Escritura no nos está haciendo una división entre la fe y la religión, ni está diciéndonos de manera opcional, usted si escoge la fe, cierra su cerebro y apaga sus ojos y su corazón y sus oídos a toda la ciencia. Y tampoco le está diciendo, si usted escoge la ciencia, usted tiene que endurecer su corazón para volverse una persona más fuerte que una roca y no aceptar la fe de ninguna manera y negar la existencia de Dios. No nos está hablando nada de eso. Más bien nos está mostrando cómo se complementa la una con la otra. De hecho, Jesús termina en la porción que usted y yo estábamos leyendo, mencionando esto. Él dice, y ciertamente no van a tener, aunque ya han visto señales, milagros y cosas sobrenaturales, que de hecho no se pone a discutir sobre ninguna de estas, les dice, ustedes no van a tener otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Sabe cuál era esa señal? Jonás, la historia, si usted la ha leído, Jonás pasó, ¿cuánto tiempo? Dentro de un gran pez.
3 días. Ya le dije el gran pez y recién se acordó quién era Jonás, ¿verdad? Jonás dice la historia que él pasó 3 días dentro de un gran pez. Esa historia es un símbolo, una imagen de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Esa es la señal de Jonás. No es algo que él necesite darle otro significado. Esa es la señal que Jesús estaba mencionando. Y aunque ellos habían visto, no estaban buscando realmente una respuesta que satisfaga su corazón, porque ellos ya antes habían decidido que esa persona que se llamaba Jesús no era para ellos el Hijo de Dios, no era el Mesías. Porque el Mesías que ellos esperaban no era alguien que venía a servir a los demás, no era alguien que iba a entregar su vida, no era alguien que iba a darse en amor y servicio por otros. El Mesías que ellos esperaban era un guerrero que iba a agarrar su espada y iba a matar a todos los que pasaban por delante de él y iba a conquistar la tierra que les pertenecía a ellos. Entonces usted y yo encontramos que estas personas, los fariseos y saduceos, ya habían cerrado su corazón y tal vez como usted y yo podemos hacer en muchas ocasiones, emitieron su conclusión antes de conocer todo y simplemente buscaron cositas para respaldar su postura. Y era lo que estos estaban haciendo, lo que estos personajes habían hecho con Jesús. Y entonces Jesús les dice, no hay nada más que hablar, aquí les voy a dar algo más para que se rompan la cabeza, porque ciertamente van a ver un poquito más adelante que yo voy a morir y voy a resucitar. Cosa que si usted lo aborda desde un punto de vista científico, es algo que le va a quebrar la mente día y noche, noche tras noche, porque eso es imposible de explicar a través de la ciencia. Porque la ciencia necesita algo que sea replicable, reproducible, bajo parámetros controlados para demostrar que es la verdad. ¿Se da cuenta? Y la resurrección no es. Solo hemos escuchado de que Jesús resucitó entre los muertos. Después no hay más. Entonces, Él les dio una razón más para romperse la mente allí tratando de encontrar una respuesta o de una forma de cerrar a Jesús en esto. Pero si usted y yo lo pensamos bien, todos estos detalles que hemos hablado tienen que hacer lo contrario en nuestra vida de cerrar nuestro corazón hacia la ciencia, sino más bien que nos tienen que abrir los ojos y decir, wow, el Dios que usted y yo tenemos, el Dios al que usted y yo le servimos, el Dios al que usted y yo le seguimos, es impresionante. Y yo no sé si a usted le impresiona, pero si tan solo nos fijamos cómo funcionan nuestros ojos. Mire, yo me acabo de quitar los lentes y ahorita los veo medio borrosos y me estoy mareando. Pero si usted y yo nos fijamos cómo funcionan nuestros ojitos, que usted y yo a veces los desgastamos en otras cosas, es algo que te lleva solamente a pensar qué impresionante es nuestro Creador. Porque toda esa luz que usted y yo percibimos, a través de estos dos aparatitos que tenemos aquí, le damos forma, sentido, profundidad, color. No sé si necesitamos una explicación más profunda de eso para asombrarnos. Pero ciertamente la ciencia y la fe no están divididas, sino que si usted y yo entendemos y comprendemos que Dios sí ha creado, ha diseñado, ha hecho todo. Y a través de la ciencia usted y yo podemos conocer cómo funcionan estas cosas, pero estas cosas lo que tienen que hacer es asombrarnos más, mucho más de lo grandioso que es nuestro Dios. Eso cambia todo el sentido. Y eso va a hacer que cuando usted y yo tengamos una charla de ciencia con alguna persona, no entremos en una discusión y en un debate sin fin de vueltas y argumentos y egos que se van a estar peleando, sino más bien va a ser que esa conversación haga que usted y yo demostremos, primero, un carácter de Cristo desarrollado en nosotros, pero segundo, podamos contemplar un sinfín de ideas que jamás habíamos pensado, que ahora están produciendo un asombro mucho más grande del Dios maravilloso al que usted y yo tenemos. Pero recuerde eso, hay personas que utilizarán la ciencia para querer desacreditar la veracidad de Dios, y ciertamente nos encontraremos con personas así. Pero ciertamente nos encontraremos con un número más grande de científicos que utilizan la ciencia para demostrar más bien la veracidad de un Dios que ha diseñado de una manera inteligente, profunda y perfecta todo en esta tierra. Y eso debería animar y motivar nuestro corazón a acercarnos más a Dios. Cuando usted y yo terminamos de ver esta imagen de Jesús,
Si bien para ellos está siendo como decirles como de, bueno, hasta aquí se termina la conversación, ya no quiero hablar más del tema. Pero si usted y yo aprovechamos más bien todo lo contrario, Jesús nos está haciendo una invitación a acercarnos a Él y maravillarnos de lo hermoso, lo grande y profundo que tenemos en Dios y lo grande que usted y yo podemos disfrutar en Él. De que el Dios que ha diseñado todas estas cosas, lo ama a usted, me ama a mí y está buscando no solamente hacer esa perfección que usted y yo vemos, sino transformar lo que hay aquí adentro de esa misma manera. Y usted y yo podemos vivir una vida distinta, una vida muy profunda, entendiendo que la revelación de Dios no es algo que empuja los demás conocimientos, sino que todos los demás conocimientos pueden fundamentar y hacer crecer y hacer más sólida y profunda nuestra fe. Y esto es algo bueno, y esto es algo valioso, y esto es algo que usted y yo podemos utilizar de una buena manera cuando nos acercamos con respeto y humildad. Quiero animarle a que usted pueda tomar en cuenta esto a partir de hoy. Porque no sé, porque aquí es la posibilidad que usted a este punto haya pensado y haya dicho como de, no, para mí es la ciencia y estoy tratando de entender quién es Dios en medio de este panorama de ciencia que yo ya he escogido creer. O tal vez para ustedes como de, no, yo soy Dios, 100% Dios y nada fuera de Dios y no me interesa nada de lo que diga la ciencia. O tal vez ha tenido una mala experiencia y entonces ha rechazado completamente esto. Pero ciertamente usted puede acrecentar y ahondar su crecimiento en la fe a través de complementar estas dos áreas. Y sabe, le quiero mostrar un recurso que usted pueda utilizar. Si usted se pregunta y tiene ideas y dice como de dónde puedo complementar mi fe, este ministerio, Answers in Genesis, pero lo tiene que buscar en inglés porque así es el nombre del ministerio, pero tiene muchísima información en español allí dentro. Y si usted recuerda, ¿quiénes estuvieron aquí cuando fuimos al Arca? Ahí están poquitos. Uy, ya no hay. Tenemos que hacer un nuevo viaje entonces, irnos todos al Arca. Este ministerio, hay una réplica del Arca aquí en Kentucky, del Arca. Y este ministerio es el encargado de haber desarrollado esto. Y este ministerio enseña mucho acerca de cómo hay respuestas en el Génesis, exactamente en esta lucha que usted y yo como creyente tenemos a veces con la ciencia. Ellos a través de la ciencia nos ayudan a comprender muchos de los acontecimientos que usted y yo encontramos en la Escritura, como por ejemplo los dinosaurios, que es una cosa de que usted y yo vemos fósiles y a veces no da cómo entender qué sucedió. Pues usted puede acercarse a esto, solo busque así como está en su buscador de Google y puede encontrar mucha información que lo puede ayudar. Pero el objetivo de todo esto es que usted y yo podamos entender de que no es ninguna ni otra. No es quitar, si usted agarra y vive en la fe, no tiene por qué cerrar su mente y su corazón a la ciencia, sino más bien entender que la ciencia le puede ayudar a conocer lo inmenso, lo profundo y lo maravilloso que es nuestro Dios. Y como el ejemplo de este hombre, Matthew Fontaine, usted tal vez pueda ser la próxima persona que descubra algo que pueda ayudar a toda la humanidad simplemente porque empezó a preguntarse, ¿y por qué Dios dijo esto? ¿Y por qué Dios hizo esto? Y si tal vez no es usted, vea la importancia de cómo puede compartirle la Escritura a su familia, a sus hijos, porque tal vez su hijo o su hija puede ser el próximo Matthew Fontaine y descubrir algo porque su fe lo motivó a encontrar y preguntarse de por qué Dios estuvo hablando esto. Y usted y yo podemos enriquecer nuestra vida con el Señor a través de acercarnos en la Escritura y también abrirle los brazos de una manera buena a la ciencia. Ciertamente, siempre con cuidado y con humildad, pero con recursos que son cristocéntricos, ciertamente podemos hacer un gran paso allí. Bien, acompáñame en una oración y luego podemos ponernos a adorar todos juntos al Señor. Pero acompáñame a orar pidiéndole a Dios que pueda ayudarnos a discernir mucho en esto. Señor, yo quiero darte las gracias por la vida de mis hermanos. Y Padre, antes que ninguna otra cosa, quiero pedirte que tú puedas hablar en sus corazones y cada uno de ellos pueda responder a ti en esa búsqueda.
que hoy pueda ser un día más en el que cada uno pueda asombrarse, como acabamos de ver, de lo maravilloso que tú has hecho, de lo que tú haces y de la obra que has creado. Señor, quiero pedirte que cada uno de nosotros pueda entender esto con la responsabilidad necesaria, pues ciertamente la ciencia puede complementar tantísimo en nuestra vida de fe. Y así como nuestra vida de fe puede ayudar a abrir tanto dentro de la ciencia. Pero Señor, ayúdanos a recordar que siempre habrá exponentes y personas que buscarán usar la fe de una manera incorrecta y que buscarán usar la ciencia de una manera incorrecta. Y ayúdanos a siempre ser cuidadosos, pero que esto no permita y no haga que cerremos nuestro corazón a lo tan hermoso que tú has creado y a entender cómo tú has creado las cosas. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nuestra mente pueda ser sana de ese pensamiento de que hay una lucha y una pelea entre la ciencia y la religión, sino más bien que sepamos que puede haber un trabajo conjunto entre ellas para el crecimiento y bendición de tu pueblo y de cada una de las personas que te sirve y que te ama, y que también pueden ser instrumento para alcanzar a muchos otros que a través de ese conocimiento podrán conocer a un Dios maravilloso que ha diseñado y que es profundamente asombroso y que nos ama. Y te pido que nos ayudes a servirte y a seguirte así. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.